Doctor, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias y perdón, pero andamos trabajando de este lado. Un saludo a todos. Y quitaré, si me escuchan bien, quitaré el video nada más de mi persona para que nos concentremos en la plática. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. Muy bien, bueno, agradezco la invitación y el día de hoy abordaremos un tema muy nuevo, muy apasionante, que está relacionado con la afectación de esta enfermedad parodontal y el surgimiento de deterioro cognitivo en sus diferentes modalidades, en sus diferentes grados de afectación, que pueden incluir incluso enfermedades neurodegenerativas, entre ellas quizás las más conocidas y las más, digamos, estudiadas en este aspecto son, desde luego que la enfermedad de Parkinson, las demencias, especialmente la tipo Alzheimer, y veremos cómo en esta plática, cómo hay estudios novedosos que están demostrando que la cronicidad de esta enfermedad parodontal tiene una influencia importante sobre el desarrollo de estas enfermedades. Y sin más, vamos avanzando en la plática. Eh, hay que darle la importancia al órgano estomatológico, especialmente en el neurodesarrollo. La cognición es una función que va evolucionando conforme va desarrollándose el cerebro y empieza desde el primer momento en que nacemos y termina hasta la degeneración cuando morimos. Y es muy importante porque la cognición ocupa todos los órganos que están dispuestos para recibir señales externas, estas aferencias que tenemos del medio, y un órgano particularmente importante para recibir información es el órgano estomatológico, la boca, la lengua, la nasofaringe, sus conexiones con los órganos de sabor, de respiración, de percepción de olores y su integración en las diferentes vías corticales en el cerebro, que van a generar información que nos va a permitir generar memoria, generar procesos de realización de tareas. La misma masticación no es algo que se nazca con ella, sino que se va aprendiendo conforme vamos creciendo y desarrollándonos. Muy bien, pues este proceso ocurre a través de la vida y como ven en esta imagen, desde que somos muy pequeños estamos en contacto con el medio y estamos tratando de buscar estas aferencias, generándolas con meternos cosas en la boca, como en esta imagen vemos. El pequeño experimenta y explora el mundo que lo rodea a través de sus manitas, de sus ojos, de su olfato, pero también de su boca, y esto está relacionándose todo el tiempo con un incremento en la información. Estas aferencias que obtenemos van retroalimentando a las diferentes regiones del cerebro, y vean, en una escala muy progresiva en los 3 a 4 primeros años de vida, y luego se estabiliza en una meseta alrededor de los 6 años. Entonces es fundamental para el neurodesarrollo que los órganos externos, incluyendo el estomatológico, estén explorando para generar la información que necesitamos y así poder desarrollar las funciones a lo largo de nuestra vida, particularmente en este caso la función masticatoria, la función degustativa, la función de identificación de texturas, etcétera, cuando comemos, cuando masticamos, cuando empleamos nuestro sistema estomatológico. Y comparando diversas especies, estas aferencias van a generar información en el cerebro que van a dar pie al desarrollo de diferentes cantidades de
comunicaciones entre las neuronas que van a generar una diferente, como vemos en este homúnculo, que esta es la representación. El homúnculo es la representación somatotópica de cómo se ve expresado las diferentes partes del cuerpo en el cerebro. Comparando especies como los roedores, vean cómo su homúnculo tiene un gran desarrollo, sobre todo en los dientes, en los incisivos y en los maxilares. En el ser humano, los labios y la lengua tienen una amplia representación en el homúnculo, en el cerebro, y los dientes, conforme hemos evolucionado, han perdido representación cortical. Sin embargo, aún está presente y es justamente el área que está generando esta información muy pegada a las regiones motoras en la segunda y la tercera circunvolución frontal, y en la memoria en la primera y segunda circunvolución temporal. Bueno, estas áreas de asociación se han mapeado a través del empleo de técnicas novedosas como la resonancia magnética funcional, en donde se ha visto que en las regiones que están en rojo, en este caso, la tercera circunvolución frontal, parte de la región temporal para la memoria, se activan cuando estamos activando los diferentes órganos del sistema estomatológico, ya sea los labios, los dientes, cuando masticamos, la lengua, y cómo estas áreas van codificando aferencias hacia su representación cortical. Esto recientemente ha dado pie a pensar que si estas zonas que se están estimulando conforme vamos teniendo el desarrollo adecuado, pues van a generar su representación cerebral y no tendremos problema para la masticación, para la deglución, para generar la información que nos permite emplear nuestro órgano estomatológico en todas sus funciones. Y entonces viene la pregunta, el meollo de este asunto. ¿Cómo puede entonces la enfermedad parodontal afectar o influir sobre el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas? ¿Y cómo estas enfermedades neurodegenerativas pueden también tener una influencia sobre nuestro órgano parodontal? Bueno, pues esas son las cuestiones que abordaremos a lo largo de esta plática. Y vemos, por definición, que la enfermedad parodontal es un conjunto de condiciones que van a causar un fenómeno de inflamación crónica, y esta inflamación generará una destrucción en las diversas estructuras del órgano, especialmente en las encías, el hueso, el alveolo y otras estructuras que soportan a los dientes. La enfermedad parodontal está muy distribuida, con una alta prevalencia a nivel mundial, y afecta principalmente a los adultos, especialmente a los adultos mayores. Y su etiología es múltiple y es compleja, porque no solamente existe la influencia de agentes patógenos, sobre todo gram negativos anaerobios, como veremos más adelante. Esto se denomina el biofilium. Y tenemos también que existen otras causas de enfermedad parodontal que llevan al mismo punto de encuentro, la misma confluencia, que es una respuesta inmunitaria local y sistémica en el huésped. Muy bien. Bueno, dentro de estas enfermedades del parodonto, o que están generadas por este proceso inflamatorio importante, tenemos que pueden ser por causas infecciosas, como podríamos suponer de manera natural ante la exposición de agentes bacterianos, como ya dijimos, pero también a la colocación de implantes, sobre todo si estos implantes han sido colocados de manera inadecuada o se han empleado en la evolución del desarrollo de los implantes con poca funcionalidad, con poca apego a la anatomía, y sobre todo con materiales que podrían generar una reacción inflamatoria. Pero otro fenómeno importante de la enfermedad parodontal
que puede influir sobre la función nésica, sobre la función en la función de la memoria y de las funciones cognitivas cerebrales, es la pérdida de piezas dentales por un fenómeno de desaferentación que explicaremos más adelante. Bueno, entrando en tema, vámonos directamente a uno de los agentes que pueden generar enfermedad parodontal de tipo infecciosa. Y en esta revisión de Domini, de apenas el año pasado, en enero, se describió la influencia de un agente patológico que es la porfiromona gingivalis en la enfermedad de Alzheimer y en algunas otras enfermedades cerebrales. Y está interesante este estudio porque hace una evidencia de la influencia de este agente patológico sobre la formación o el desarrollo de deterioro cognitivo, especialmente enfermedad de Alzheimer. Este agente va a generar la P. gingivalis, va a generar una enfermedad parodontal crónica. Y esta enfermedad parodontal crónica va a generar es clave en el desarrollo de la enfermedad parodontal crónica y se ha identificado que genera uno de los principales factores de riesgos para la formación del beta amiloide en la demencia, especialmente la demencia tipo Alzheimer. Explicaremos por qué este agente va a generar, vean como en la fisiopatología, este agente que vive en nuestro sistema parodontal va a generar unas sustancias, unas proteínas que son antigénicas, que se llaman gingipines o gingiplanes. Estos gingipines se van a unir a receptores tanto en el órgano parodontal, pero también van a circular por la sangre. Y son los responsables de inhibir la respuesta inmunológica en diferentes zonas del cuerpo. Se han detectado mediante pruebas genéticas de ADN, especialmente reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, que se ha encontrado estas gingipains en carótidas de seres humanos, en las coronarias de seres humanos, y últimamente en líquido cefalorraquídeo, demostrándose que está presente en diferentes órganos del cerebro, pero particularmente en cuanto a su influencia sobre el deterioro cognitivo, se hicieron en este estudio pruebas en muestras humanas, en bancos del cerebro, en diferentes universidades. Es un estudio multicéntrico, en donde se analizó la respuesta inmunológica de estas gingipains y cómo se adhieren a diferentes marcadores inmunológicos. Mediante el empleo de inmunohistoquímica, que es una técnica de marcaje de respuesta inmunológica, se observó que analizando las muestras histológicas de sujetos sanos de cerebro, especialmente del hipocampo, que es donde se encuentra la principal función cognitiva, se observó que la formación de estos receptores o estos complejos antígeno-anticuerpos para las gingipains de la porfiromas gingivalis en los controles era, digamos, bajo. Sin embargo, en muestras histopatológicas de enfermos de enfermedad de demencia tipo Alzheimer, estos complejos inmunohistoquímicos de respuesta inmunológica exacerbada estaban aumentados. La distribución también en la formación de proteína tau, que son tanto el beta amiloide como la proteína tau, marcadores de deterioro neurológico o de muerte neuronal. Estamos viendo que en esta prueba también hubo un incremento importante de estos complejos antígeno-anticuerpo asociados a las gingipains de esta bacteria. Tanto en las gingipains tipo A como en las gingipains tipo B en la medición de la concentración de la respuesta inmunológica
entre muestras sanas y muestras cerebrales de lóbulo temporal de enfermos con enfermedad de Alzheimer. Entonces, vean la importancia que tiene digamos, de descubrimiento. Esta proteína, los gingipains, inhiben la capacidad cerebral de poder defenderse, como lo hacen también en los dientes, como lo hacen en las encías, pero también en zonas cerebrales que están participando directamente con la función nésica, la función de la memoria. Entonces, este es un estudio muy interesante que demuestra esta influencia de esta bacteria. Bueno, ¿cómo relacionamos esta influencia de la enfermedad parodontal con la, la, la fisiopatología de enfermedades neurodegenerativas? Bueno, vemos que, por definición, las enfermedades neurodegenerativas tienen como principal manifestación un deterioro de la función neuronal que va a generar una disfunción de estructuras cerebrales que están incluidas aquellas que participan en la integración de vigilia y sueño. Recordemos que varias estructuras del cerebro son las que median, entre otras funciones, la integración del sueño y la vigilia. Y ese factor, el equilibrio entre el sueño y la vigilia, cuando se rompe, promueve un deterioro cognitivo acelerado, como lo veremos más adelante. Entonces, ¿cuál es, digamos, a grandes rasgos la clasificación del tipo de alteraciones cognitivas como enfermedades neurodegenerativas? Pues tenemos aquellas taupatías en donde encontramos a la enfermedad de Alzheimer, la demencia frontotemporal, la degeneración corticobasal y todas aquellas alteraciones en donde la inmunohistoquímica demuestra el acúmulo de proteína tau, particularmente en el hipocampo de los cerebros. Y aquellas que están relacionadas con el acúmulo de alfa-sinucleína. Y estas son la enfermedad de Parkinson, la demencia por cuerpos de Lewy, la atrofia de múltiples sistemas, la degeneración por acúmulo de hierro y pudiera ser también por causa postraumática. Otras relacionadas con el acúmulo tanto de proteína tau como de alfa-sinucleína es la esclerosis lateral amiotrófica, la ataxia espinocerebelosa y la enfermedad por priones. Entonces, esta es la gama de trastornos que se pueden relacionar con el acúmulo tanto de alfa-sinucleína como de proteína tau. Y la influencia que puede tener la enfermedad parodontal está relacionada con el mecanismo de generación. Las alfa-sinucleinopatías están relacionadas con un deterioro de la comunicación interneuronal por acúmulo de esta alfa-sinucleína. Se llama alfa por la distribución espacial que tiene, que es en alfa, y que va a acumularse en la comunicación axonal y de las dendritas de las neuronas, disminuyendo su capacidad de comunicación. También ocurre en las taupatías un acúmulo de esta proteína, pero en la microvasculatura de los axones, lo que impide una adecuada nutrición y limpieza de las comunicaciones neuronales. Entonces, tenemos por un lado que hay una obstrucción de la comunicación interneuronal con la alfa-sinucleína y por otro lado un deterioro en la microcirculación de los axones cuyas acciones combinadas van a generar un deterioro que se va a expresar por pérdida o muerte neuronal y al fin del proceso patológico tendremos un deterioro cognitivo que llegará hacia una demencia. Bueno, ¿cómo influye todos los factores que están alrededor del desarrollo de la enfermedad neurodegenerativa? Efectivamente, no solamente es la enfermedad parodontal, pero es parte de ellas. El envejecimiento por sí solo, que está relacionado con la pérdida de la respuesta neuronal para regeneración, así como pérdida de neuronas que pueden estar relacionadas como en funciones particulares como en la enfermedad de Parkinson. Se pierde, por ejemplo, las neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra.
El acúmulo de toxinas que está relacionado con una disminución significativa en los mecanismos de limpieza cerebral y que va generando un círculo vicioso de acúmulo de sustancias tóxicas y generación de proteína tau y alfa-sinucleína. La exotoxicidad relacionada con los agentes ambientales que estamos expuestos comúnmente, los factores genéticos, el estrés oxidativo que está relacionado con una mayor tasa de muerte neuronal y alteraciones mitocondriales en general. Vean cómo la etiología de las enfermedades neurodegenerativas es multifactorial, pero particularmente hablando de la enfermedad parodontal, puede llegar a ser acelerado este proceso. Y aquí lo vemos, miren, cómo en la edad tenemos, en edad normal, si dividimos al cerebro en dos partes, vemos cómo estas alteraciones de las que hablamos van haciendo un deterioro, un déficit progresivo de la función neuronal a partir de la pérdida de neuronas. Finalmente, los diferentes tipos de neuronas que participan en la integridad de la función cerebral van teniendo un deterioro conforme avanza el tiempo, pero que se acelera con estos factores externos que hablamos y que puede también verse afectado por la enfermedad parodontal. Muy bien, este desequilibrio importante a nivel neuronal está generando, entre otras cosas, también una alteración en los ciclos de sueño y de vigilia. Y entonces, los ciclos circadianos, que son los que median la integración de los periodos de sueño y de vigilia en los seres humanos, se van deteriorando conforme hay avance de este deterioro en las enfermedades neurodegenerativas y se pierde la capacidad de regulación de algunos grupos de neuronas, que hablaremos más adelante, para la formación de la vigilia o bien para la integración del sueño. Y, como ya mencionamos, también fenómenos de deterioro de grupos neuronales, en este caso las hipocretinas, que es el sistema de activación cerebral. Ante una pérdida progresiva de estas neuronas, podemos tener una disminución en la integración de la vigilia. Y si agregamos además los fenómenos de alteración de mecanismos de limpieza o de alteración de la limpieza cerebral a través de los mecanismos linfáticos, pues podemos tener, digamos, una línea de deterioro de mayor progresión cuando se afectan conjuntamente todas estas estructuras. Y aquí vemos en esta gráfica cómo el proceso de degeneración puede llegar a tener un tiempo de reactivación o un tiempo de activación establecido, pero cuando se pierde el umbral, los cambios ya son irreversibles y entonces vamos directamente hacia una enfermedad neurodegenerativa que va a llevarnos hacia una demencia y hacia algunas otras alteraciones que nos están generando la pérdida de la capacidad de regeneración neuronal. Llega a este umbral y probablemente se ha visto que si no se modifican los factores que ya hablábamos en un lapso mayor o en un lapso menor, perdón, de 5 años, el proceso se vuelve irreversible y entonces viene una tasa de deterioro que no se puede corregir, al menos hasta ahora, ni farmacológicamente ni con intervenciones de otros tipos. Es decir, si no se corrigen los factores de riesgo a tiempo, incluyendo la enfermedad parodontal, podemos tener un deterioro irreversible después de 5 años de iniciar los primeros síntomas. Muy bien, hablando un poco de cómo alteran el sueño las diferentes enfermedades neurodegenerativas, pues vemos, por ejemplo, que la enfermedad de Parkinson está caracterizada por una dificultad para el mantenimiento del sueño, con muchos despertares durante la noche. Hay periodos en donde existe fragmentación del sueño y hay fenómenos que llamamos parasomnias, que son activaciones anormales con manifestaciones muy características durante el sueño. También puede existir algo que se llama trastorno conductual del sueño-humor, en donde los pacientes pierden la capacidad de inhibir la actividad motora
durante el sueño MOR, en donde se supone que no deberíamos mover más que los ojos, y pueden llegar a tener expresiones motoras de sus sueños. Algunos dicen que actuar los sueños, pero realmente es algo muy parecido a movimientos asociados a lo que sueñan, más que a una actuación verdadera de los sueños. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la atrofia de múltiples sistemas y, desde luego, en la enfermedad de Alzheimer. Muy bien. Bueno, ¿cómo puede afectar la pérdida de aferencias cerebrales la enfermedad parodontal? La enfermedad parodontal, como ya dijimos, es este proceso inflamatorio que genera una respuesta inmunológica y que puede llegar a tener deterioro e influencia sobre el cerebro. Pero se puede exacerbar o puede estar acelerada cuando hay comorbilidad, por ejemplo, con diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad vascular cerebral, obesidad o síndrome metabólico, que son, por desgracia, trastornos que han incrementado su presencia en nuestros adultos mayores, sobre todo, pero ya atacando grupos etarios que antes no se atacaban, que son los adultos entre los 30 y los 40 o 50 años, en donde estas comorbilidades pueden ser un factor de mayor aceleración del deterioro cognitivo asociado a la presencia de enfermedad parodontal. Y vemos cómo está esta cascada de deterioro, cómo puede esta desaferentación dental alterar los mecanismos de integración del buen funcionamiento cerebral. Bueno, el envejecimiento por sí solo puede generar una desaferentación dental múltiple por la pérdida de piezas dentales, por la enfermedad parodontal crónica, etc. Si le sumamos los factores de riesgo como diabetes y una reserva cognitiva baja, esto va a generar que la respuesta inmunológica asociada a estas patologías generen una actividad neurovascular reducida y entonces el aporte de nutrientes y la capacidad de limpieza de estas en este fenómeno se vea reducida. Entonces, por un lado, las neuronas ya no tienen el aporte que deberían tener de nutrientes y ya no tienen la capacidad de poderse limpiar como deberían hacerlo de manera normal. Esto va a generar, si seguimos esta gráfica hacia la derecha, a hipoperfusión cerebral crónica. Habrá poca perfusión de sangre, una alteración de la oxigenación neuronal y un aporte de nutrientes bajo, que va a condicionar neurodegeneración independientemente de la creación de beta-amiloide. Sí existe la creación de beta-amiloide, pero no es el único factor. La degeneración puede deberse a esta disminución crónica del aporte de nutrientes y del creciente acúmulo de toxinas. Se va a generar una sobreproducción de beta-amiloide y esto nos va a generar una neurodegeneración dependiente de beta-amiloide. Entonces, este fenómeno de desaferentación múltiple se ve influenciado, como ya dijimos, por estos factores que van a influir sobre todo en la velocidad en que el proceso de deterioro cognitivo se presenta en nuestros pacientes. Y aquí, miren, este estudio nos habla justamente de cómo influye la desaferentación por pérdida dental. Este estudio, que se realizó en 2005 por Jian Feng y sus colaboradores, hace una correlación interesante entre el número de piezas dentales que se perdieron y el grado de alteración cognitiva que tienen el grupo estudiado. Se estudiaron 3.063 adultos mayores, de los cuales se les contó el número de piezas dentales que tenían perdidas, y vean esta información. Hubo una diferencia significativa comparando los grupos que tenían pérdidas dentales pero tenían una función cognitiva normal contra aquellos que tenían pérdidas dentales y un deterioro cognitivo moderado, contra aquellos que tenían demencia. Y vean cómo el incremento de pérdida de piezas dentales estuvo asociado
a un mayor grado de afectación cognitiva, yendo de lo normal, aquí en este caso 9.3 piezas en promedio, hasta la pérdida de 18 piezas con una mayor incidencia en los pacientes con demencia. Bueno, otro factor que influye importantemente en el deterioro cognitivo es la mala oclusión que puede generar SAOS o síndrome de apnea y hipopnea del sueño y que como consecuencia pueden derivar en un deterioro cognitivo. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, esto nos va a generar una mala calidad de sueño, una disminución del sueño MOR y un deterioro cognitivo. ¿Por qué es importante el sueño MOR? Recordemos, o se los comento, el sueño MOR en un adulto mayor promedio debe corresponder al 20% del tiempo total que duerme. Nuestros adultos mayores, por estos procesos de degeneración, duermen menos y probablemente en las etapas de mayor afectación de enfermedad parodontal o de maloclusión o de infección, nuestros adultos mayores tienen una cantidad de sueño MOR mínima. Y en el sueño MOR es justamente cuando los procesos cognitivos mnésicos, la síntesis de neurotransmisores especiales para la generación de la memoria, ocurren. Y si ocurren cada vez en menor cantidad, pues el deterioro cognitivo se acumula. No necesitamos ser ancianos ni tener enfermedad parodontal para darnos cuenta. ¿Cuántos de ustedes no han estado sometidos a un desvelo por cualquier razón? Un desvelo porque hayan tenido una guardia, un desvelo porque hayan ido con los amigos y se hayan trasnochado. ¿Cómo está la función mnésica, la función cognitiva al día siguiente? Está muy mal. Pero como tenemos reservas y podemos todavía, por nuestra edad, quizás, tener una recuperación al día siguiente con una buena noche de sueño, pues se recuperan esas funciones. Eso no ocurre en los pacientes con deterioro cognitivo asociado a estos factores de riesgo. Y vean, la mala oclusión puede generar deterioro cognitivo, como ya dijimos, porque hay un bajo aporte de perfusión de oxígeno, porque tenemos una restricción crónica cuando hay una mala oclusión. Hay un avance de la mandíbula y esto cierra la nasofaringe y disminuye el flujo de aire hacia la tráquea y de ahí a los pulmones y de ahí al torrente sanguíneo a través de la generación o la concentración de oxígeno en la hematosis, que es el mecanismo alveolar de concentración de oxígeno. Bueno. Y otro estudio demuestra cómo hay una influencia de la masticación en la generación de la memoria para los mecanismos y los patrones de masticación. El estímulo masticatorio también es otro factor importante. Debe realizarse de manera adecuada para que el sistema estomatológico guíe aferencias hacia el cerebro en las regiones que ya comentamos al principio y sea un generador de patrones de mordedura y de masticación adecuados. ¿Por qué es importante tener una masticación adecuada? Porque de ello depende, uno, la buena nutrición a todo nuestro organismo y dos, evitar la generación de enfermedad parodontal. Ustedes saben muy bien que si hay una mala oclusión y hay una mala masticación, es más factible que se desvíen piezas dentales, que se infecten y que estén con una desaferentación, como ya lo hablamos, y esto evite en un círculo, digamos, con feedback negativo, que haya una buena generación de patrones masticatorios. Ese es otro factor que puede generar desaferentación. Y bueno, aquí en este estudio está muy interesante porque se analizó cómo masticaban aquellas personas que tenían mala oclusión y se comparó con aquellos que sí tenían una buena masticación y se vio cómo se activaban zonas de manera inadecuada a través de resonancia magnética funcional, como aquellos pacientes que tenían una mala masticación
generaban aferencias negativas o inadecuadas cerebrales, y esto inhibía la capacidad de generar una memoria masticatoria adecuada. Y pues aquí vemos un ejemplo como algunos implantes o piezas dentales artificiales o algunos tipos de construcciones para corregir la oclusión a veces pueden generar estos fenómenos de mala oclusión y por lo tanto una disminución de la aferencia adecuada hacia las regiones cerebrales. Bueno, este proceso inflamatorio, en esta síntesis, en esta gráfica, vemos cómo en presencia de la enfermedad parodontal existe una influencia bacteriana, como ya dijimos, que va a dar pie a la parodontogénesis. Y esto dará pie a una respuesta inmunológica acelerada o exacerbada y generará, por otro lado, un proceso inflamatorio sistémico, pero particularmente local en las regiones de función cerebral cognitiva, como es el hipocampo y el lóbulo temporal. Y se generarán factores inflamatorios, como el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 16 y la 6, y esto atravesará la barrera hematoencefálica, irá directamente a la microglía, que es el sistema de regeneración de neuronas, y finalmente lo destruirá o lo alterará de tal manera que se favorecerá la formación y acúmulo de beta-amiloide, proteína tau y otros componentes citotóxicos. Y finalmente habrá un proceso de neurodegeneración. Esta es la síntesis de los procesos de influencia de la enfermedad parodontal. Y aquí lo vemos, digamos, ya con sus mecanismos ya bien establecidos, lo mismo, un fenómeno de proinflamación que va a generar sustancias que generan procesos de inflamación y estrés oxidativo. Finalmente, el acúmulo de proteína tau y beta-amiloide y una declinación de la función cognitiva. Ahora, ¿cómo afecta al sueño este proceso degenerativo asociado a la enfermedad parodontal? Bueno, de varias formas. En la enfermedad de Parkinson se conoce como típicamente un proceso o una enfermedad en donde, además de los síntomas motores como el temblor, puede haber otras manifestaciones, entre ellas disautonomía, trastornos del estado de ánimo, alteraciones cognitivas, dolor, trastornos gastrointestinales, psicosis, pero también alteraciones de sueño. Creo que vamos bien de tiempo, pero... Y estos mecanismos van a generar alteraciones en los procesos de integración del sueño por la pérdida de neuronas. No solamente se pierden neuronas dopaminérgicas en el Parkinson, también se pierden neuronas de otros grupos que están relacionadas con la integración de los mecanismos de sueño y de vigilia. Aquí vemos la síntesis de este fenómeno de integración de sueño y de vigilia. Existen diferentes estructuras cerebrales que promueven la vigilia y diferentes estructuras cerebrales que promueven el sueño. El sueño puede ser no-more y el sueño more. Y estas estructuras que están distribuidas sobre todo en el tallo cerebral y en los tálamos, vemos que cuando hay vigilia se activan aquellas regiones histaminérgicas asociadas con la activación talámica y la corteza. Y hay una disminución de la formación o inhibición del GABA sobre el hipotálamo. Bueno, una vez que empezamos a dormir, por otro lado, tenemos una activación del tálamo y una disminución de la activación del tálamo, una disminución de la influencia de la histamina y un incremento en el GABA. Conforme vamos durmiendo más profundamente, hay una disminución de la actividad de la acetilcolina en la vigilia, pero después aumenta la activación de la noradrenalina y la serotonina en la vigilia,
y posteriormente disminuyen o se vuelve inversa, aumenta la activación de la acetilcolina, sobre todo cuando ya entramos en periodos de sueño-humor, y hay una disminución de aquellas aminas vasoactivas que son generadoras de vigilia, como la noradrenalina y la serotonina. A grandes rasgos, este es, digamos, el concierto bioquímico asociado a la regulación del sueño y la vigilia, que se ve perdido en los trastornos neurodegenerativos. Bueno, se ha visto que en la enfermedad de Parkinson los trastornos de sueño son un problema frecuente que afectan hasta entre el 90 y el 60 y el 98% de los pacientes. Y van a tener, en consecuencia, un decremento de su calidad de vida. Y estos trastornos pueden tener influencia sobre el sueño. Vean, hay fragmentación del sueño, hay trastornos respiratorios, movimientos periódicos de extremidades, insomnio, pesadillas, etc. Y también hay alteraciones motoras, por ejemplo, cuando en la noche los medicamentos del Parkinson dejan de funcionar, esto se llama wearing off, existe rigidez que impide que los pacientes puedan dormir. Se ha observado que el temblor puede persistir durante el sueño-humor y, bueno, se puede regular de alguna manera, pero en términos generales la calidad de sueño de estos pacientes es mala. Bueno, aquí vemos una gráfica de cómo, por ejemplo, diferentes actores de la regulación de los ciclos de sueño y de vigilia están equilibrados. Aquí vemos la regulación de la temperatura, cómo en horas de sueño baja la temperatura, la melatonina, que es una hormona que induce el sueño, incrementa cuando ya nos vamos a dormir y disminuye a las horas de que nos vamos a despertar, y el cortisol, que es esta hormona que regula los procesos de estrés, va aumentando conforme vamos despertando en el día, y esto es lo normal, lo esperado. Pero en enfermos de Parkinson, aquí arriba vemos una gráfica de cómo aquellos pacientes, comparando a los enfermos de Parkinson contra sujetos sanos, vemos que los niveles de melatonina en los enfermos de Parkinson son muy bajos comparado con los normales. Y esto puede tener relación con el deterioro cognitivo que tienen, porque impiden que los pacientes puedan conciliar el sueño. Aquí abajo vemos pacientes también con Parkinson, pero que además tienen somnolencia excesiva diurna. Esta es la gráfica de pacientes con Parkinson que ya tienen muy bajos niveles de melatonina, como vemos acá, pero aquellos que además tienen somnolencia excesiva diurna aún tienen menor cantidad de melatonina. Y esto es porque han pasado una noche sin dormir cuando presentan esta alteración o cuando padecen de esta alteración como el Parkinson. También los fármacos tienen una influencia negativa sobre el dormir y varios de ellos pueden generar procesos gingivales inflamatorios que pueden derivar en un incremento de la enfermedad parodontal. La somnolencia excesiva diurna también genera alteraciones y puede afectar hasta el 50% de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Y esta somnolencia excesiva diurna está relacionada con una pérdida de un grupo particular de neuronas, que son las neuronas que están en el tálamo posterior, en el hipotálamo lateral, y que pueden estar relacionadas estas neuronas con la generación de la vigilia. Es decir, también los pacientes con enfermedad de Parkinson pierden neuronas que están relacionadas con la formación o con la promoción de la vigilia. Estas neuronas, lo vamos a ver acá, en este estudio de Fronschek en 2007, estas neuronas en el hipotálamo lateral, que son las hipocretinas, vemos que también en estudios con cortes de cerebro de humanos en el hipotálamo, vemos cómo la cantidad de neuronas que se conservan en sujetos sanos, neuronas que generan o que son promotoras de la vigilia, como son las hipocretinas u orexinas, están normales en cortes de humanos sanos, pero en aquellos enfermos de Parkinson están muy disminuidas.
Esto demuestra, tanto en cortes histopatológicos como en concentración de líquido cefalorraquídeo, como vemos aquí, controles sanos contra enfermos de Parkinson, que hay una reducción significativa de grupos de neuronas que promueven la vigilia. Y por eso los pacientes tienen hipersomnolencia diurna. Otro factor que influye en estos pacientes es la presencia de apnea y hipopnea del sueño. Aquí en estas gráficas vemos en el histograma o en el hipnograma cómo los pacientes con apnea del sueño y con Parkinson tienen una gran cantidad de hipopneas y apneas del sueño y tienen una gran cantidad de despertares. Esto va a reducir la cantidad de sueño-humor, que normalmente, insisto, debería ser el 20% en un adulto normal. En ellos está alrededor del 5 al 10%. Y eso no es suficiente para la promoción de la vigencia de la función neurológica y cognitiva adecuada. En el Alzheimer tenemos que hay formación de estas placas neuríticas, que son depósitos de amiloide, y ovillos neurofibrilares, que son depósitos de proteína tau, y por lo tanto una disminución de las neuronas que genera un deterioro cognitivo y lleva a la demencia. Hay trastornos de sueño que también alteran, como es una incidencia de casos de SAOS, de alteraciones de movimientos anormales y que pueden generar una mayor tasa de deterioro cognitivo en estos pacientes, porque estos pacientes tienen una mayor cantidad de despertares, tienen somnolencia excesiva diurna y tienen una alteración del ritmo circadiano, que va deteriorando también su función cognitiva. En estudios de sueño se ha visto que estos pacientes con trastornos neurodegenerativos tienen un incremento en el número de despertares, sobre todo tienen incremento en la etapa de sueño N1, una disminución de los usos de sueño, que son marcadores de integración de función cognitiva en las etapas intermedias y medias del sueño, una disminución del sueño de ondas lentas y, por supuesto, una disminución del sueño-humor. Esta gráfica demuestra cómo los síntomas cognitivos van incrementándose conforme avanza la enfermedad de Alzheimer. Y si tenemos la influencia de enfermedad parodontal, como ya vimos, podríamos tener un incremento mayor de los síntomas de sueños, que se emplean más como un marcador de deterioro de la función neurológica, pero también de la función cognitiva. Bueno, como ya hablamos, la privación de sueño característica en las enfermedades neurodegenerativas, particularmente el Alzheimer, va a condicionar un deterioro mayor de la función neurológica y una pérdida de neuronas. Estamos ya por terminar. Vemos en este estudio cómo el incremento de alfa-sinucleína en el citosol se ve mucho en la demencia de cuerpos de Lewy y también en la demencia tipo Alzheimer. Y las hipocretinas también se ven disminuidas en demencia tipo Alzheimer y en enfermedad de Parkinson, con una gráfica de disminución de neuronas en ambas enfermedades. Bueno, ¿cómo podemos prevenir esta enfermedad? Bueno, medidas generales, el empleo de fármacos, el control de las infecciones parodontales, terapia cognitivo-conductual y algunas otras alternativas que pueden ayudar a mejorar la función cognitiva de los pacientes. Entre ellas, mejoría de la dieta, terapia odontológica, higiene del sueño. Hay muchas farmacoterapias relacionadas con el deterioro cognitivo, pero creo que si en el caso de la influencia de la enfermedad parodontal podemos prevenir la influencia de una enfermedad inflamatoria parodontal crónica que altere los mecanismos de integración tanto de la función cognitiva como del sueño, podemos prevenir un deterioro cognitivo importantemente en nuestros pacientes a futuro. Y con esta diapositiva me despido y les agradezco. Les ofrezco una disculpa por estar
trabajando acá y no podernos ver de frente. Muy amables, gracias por la atención. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias a usted. Definitivamente un tema de gran trascendencia y sumamente complejo, resumido de manera magistral en menos de una hora. Déjeme, le voy a leer algunas de las preguntas que tenemos en la sala de chat. Sí. La doctora Gloria Mayela nos pregunta, bueno, le felicita, dice excelente conferencia, muy interesante, gracias por compartir. Tenemos a Blade P7 que dice, ¿qué hacer para combatir la porfiromona gingivalis? Bueno, hay esquemas de tratamiento antibiótico, principalmente basados en fármacos que tienen que ver con la inhibición de la generación de sus citotoxinas, pero los esquemas más aceptados todavía siguen siendo el uso de metronidazol, combinación con algunos fármacos de última generación, pero de ninguna manera pueden ser esquemas cortos. Normalmente son esquemas de combinación con amoxicilina eh, y con el empleo de al menos de 15 o más, un refuerzo a los pocos años cuando ya han tenido una remisión de la influencia de la infección en el aparato parodontal, ¿no? Entonces, hay muchas revisiones al respecto. El tratamiento, desde luego, que es antibiótico y es un antibiótico específico para ello.